muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio al webinar de los dos planes de BRC Packaging, el plan JARA y el plan de control de procesos. Para ello nos va a acompañar como moderador nuestro entrenador Alonso Valera. Muy buenas tardes. Bienvenido también, Alonso. Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bienvenidos a esta serie de webinars que vamos desarrollando en conjunto de Ibero con todos los profesionales de la industria, con todo lo que somos parte de la compañía. Y bueno, precisamente secundando lo que comenta Mayra, ¿no? Vamos a ir desarrollando esta charla y cualquier duda o consulta que requieran, pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que está en el Zoom, ¿sí? Cosa que yo lo iré recabando y lo iré comentando tan pronto mi compañero y ponente me indique. Y precisamente quien nos acompaña para esta charla es Alberto Ibáñez. Alberto Ibáñez es nuestro director técnico responsable en Ibero Food Safety, y nos va a hablar sobre precisamente lo que es los planes JARA y de control dentro de la norma de BRC Packaging. Debemos entender que la norma y las cláusulas se construyen bajo 4 pilares, que es la inocuidad, calidad, legalidad y autenticidad. Y en ese sentido, el empaque también está dentro de este ámbito, ¿no? Siendo parte del producto. Así que doy pase a Alberto. Alberto es ATP en BRC Food, en BRC Packaging, y con toda la experiencia que tiene, estoy seguro que va a ser provechoso para todos nosotros. Así que adelante, Alberto. Muy bien, buenas tardes a todos y todas, o todes, como dicen los más jóvenes. Bien, bienvenidos a todos. Miren, nosotros quisimos hacer esto, o sea, hacemos hartos webinars y Alonso incluso hace hartos webinars eh, de food. O sea, el foco obviamente la mayor cantidad de empresas es en food, ¿no? Pero el packaging, eh, nosotros decidimos hacer esto, vamos a hacer varios webinars, varios seminarios o varias actividades para ver el packaging. También en el canal de YouTube vamos a ir agregando contenido relacionado a packaging, porque nosotros con el tema de food, con el HACCP básicamente en food, llevamos ¿cuántos? ¿60 años fácil? Sí. Y tratando de aplicar, entre comillas, enfoque de inocuidad para los envases, llevamos 20 años, menos yo creo. O sea, BRCGS Packaging Materials se emitió el año de 2000, si no me equivoco. Si no me equivoco, o sea, que fue el primer estándar para gestión de material de empaque. O sea, estamos hablando de 24 años. O sea, pensemos que son 24 años tratando de... Yo cuando trabajé en la industria de empaque, pues nosotros teníamos normas ISO y todo, abastecíamos empaques para la industria alimentaria, pero cuando nos auditaban nuestros clientes, nosotros siempre nos sacábamos de encima al cliente diciéndole que la extrusora ahí resuelve todo, que es cierto del punto de vista de peligros biológicos. Pero el principal peligro en un empaque no es biológico, ¿sí? Son otros tipos de peligros, ¿no? Pero como tampoco nuestros clientes sabían mucho de temas de cómo abordamos temas de seguridad o de inocuidad de empaques, pues también ya nos creían, ¿no? Hoy en día, pues no es tan sencillo, hoy día ya tenemos más conocimiento, se va desarrollando más conocimiento. Y la idea de esto también es conversar, y básicamente elegimos esto porque esto está dentro del programa que nosotros tenemos para las normas BRC, que hablamos de los temas pantanosos. Parece que o soy solo yo con la conectividad. Estás muteada, Mayra, discúlpame. Parece que a Alberto se le cayó la señal, ¿no? Sí, correcto. Parece que a Alberto se le perdió la señal. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Sí, esperamos unos minutitos. Ahí Alberto retoma el webinar.
Ok, a ver, vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Y bueno, como bien comentaba Alberto, el Jara, ¿no? Es básicamente una aplicación. Ahí está Alberto, justo. Estaba a punto de comentar e iniciar. Ya, Alberto, volví. ahí estás. Perfecto. Es que me cayeron mal, dije mejor me voy. Bajaron el switch. Ok, adelante. Ya. No, ahí me cambié de red, así que espero no tener problemas. No sé en qué iba, pero el tema de... la norma BRCGC PACAIN, como las otras normas, pues nos piden varios planes, ¿no? Pero nosotros dijimos, vamos a abordar el tema del plan ARA en paralelo con el plan de control de procesos. Yo lo denomino plan de control de procesos. No, el BRCGC PACAIN Materials no lo menciona así, que está en la parte 5.4. Entonces voy a hablar de lo que tiene que ver el que está en el 2, en el capítulo 2, para tener el plan ARA, y del 5.4, que nos pide un plan, yo lo llamo de control de proceso, y ahí les voy a comentar de qué se trata. Tengo pocas láminas, voy a hablar más, voy a poner algunos casos también o ejemplos, y las dudas también que tengan, pues lo van haciendo. Somos un grupo pequeño, y es obvio porque también no somos mucho en la industria del empaque, ¿no? O sea, son menos cantidad. Así que voy a compartir material y empezamos a revisar, ¿ya? Entiendo que sí se ve mi presentación, ¿no? Así es, Alberto. Perfecto. Ya, los dos planes entonces de BRCGS Packaging Materials precisamente son estos, que es el plan ARA, que se menciona en la sección 2.2 de la lista de verificación de los requisitos de BRCGS Packaging Materials, que el foco allí es controlar peligros. Seguramente ustedes ya tienen idea de qué es un peligro, pero lo hago recordar igual. Recuerden, un peligro puede ser cualquier agente, hay una clasificación, pero que tiene el potencial de causar daño o causar enfermedad, daño o enfermedad o lesión. ¿Ya? Todo lo que no tenga potencial de causar daño o lesión no es peligro. Y el foco del plan ARA es hacer control de los peligros importantes en los PCC. Ese es el foco. ¿Ya? Así entendiéndolo de forma muy sencilla. El otro plan es el plan de control de defectos. ¿Ya? Eso está en el 5.4. Obviamente, el foco es controlar defectos, ¿sí? Los defectos del envase, y lo que se pide estructurar son puntos de control. ¿Ya? Te lo voy a comentar más ratito qué es lo que, en otras láminas, qué es lo que se incluye en eso, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿debo tener PCCs? O sea, no estoy obligado a tener PCCs ni PCESA. Si por el análisis me da que debo tener PCC, pues tengo PCC, ¿no? Y gestiono. Por otro lado, por el análisis que haga de defectos, determino posiblemente la necesidad de tener puntos de control del proceso. ¿Sí? No es obligatorio, pero si me da el análisis, lo debo tener y debo gestionarlo como tal, ¿ya? Y para eso debo hacer un plan específico, ¿ok? Entonces, eso es clave, esa diferenciación. Entonces, si hay dudas, si quieren, escriban para comentar, pero en resumen es eso, ¿ya? Y ahorita entro en materia un poquito para explicar un poquito el plan ARA, ¿ya? Y obviamente el plan de control de defectos, ¿ok? BRC, que dicho de paso, ya hoy día, si no me equivoco, Alonso, sí, creo que es así, ¿cierto? Hoy día se vence el plazo para dar comentarios del borrador de la versión 7, ¿no? Y Sí. yo estoy atrasado, pensaba hacerlo, lo estuve revisando y tengo ahí algunas observaciones, así que voy a tener que hacerlo más tarde para dar algunos comentarios, ¿ya? Entonces, la versión 7 se emite este año como en noviembre, por ahí, más o menos, octubre, noviembre, diciembre, por ahí, ¿ya? Pero sigue teniendo el espíritu de que tengamos un plan ARA, y hasta el día de hoy son 13 pasos, ¿sí? Que son estos, que básicamente está basado en el HACCP. ¿Sí? Quienes vienen del mundo de food o venimos del mundo de food sabemos del HACCP, ¿no? Entonces, estos serían los pasos preliminares, ¿cierto? Son pasos preliminares. El equipo, el describir el producto, el uso previsto, construir el diagrama, confirmar el diagrama de flujo, ¿ya? Eso lo entendemos todos. De ahí, obviamente, viene
la identificación, enumeración, análisis de peligros potenciales. Y aquí nosotros determinamos, recuerden, determinamos cuáles son los peligros importantes o significativos, que algunos de ellos seguramente lo vamos a controlar en puntos críticos de control. ¿Ya? Luego, recuerden, establecemos límites críticos para cada PCC, monitoreamos, acciones correctivas, porque el monitoreo me va a acusar, el monitoreo me va a decir, ¿el plan se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿El límite se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Si no se cumple, acciones correctivas. Verificamos, mantenemos registros y hacemos una revisión periódica del plan ARA. Esos son los 13 pasos para diseñar nuestro plan ARA. ¿Ya? ¿Dónde está el gran, digamos, dónde está el desafío que se enfrentan quienes aplican BRCGS Packaging Materials y tienen que diseñar plan ARA? Aquí, en estos 10 tipos de peligros que pide BRCGS Packaging Materials, que nosotros identifiquemos, analicemos, evaluemos y definamos si son importantes o significativos. Aquí está el tema. Porque uno cuando mira food, o cuando vamos a food, vamos directamente a los 3 tipos de peligros genéricos. Pero en packaging es la única norma de toda la serie de materiales de empaque. Si lo comparamos con IFS, PackSecure o FCC 22000, que tienes los prerequisitos, la parte 4 de la ISO 22002, no menciona esta profundidad. ¿Ya? Entonces, o sea, genéricamente tenemos que mirar peligros biológicos. ¿Sí? Tenemos que mirar peligros químicos. Y me dirán ustedes, ¿dónde está el peligro físico? Material extraño. Acá. Y los demás, por ejemplo, tenemos que prestar atención que me entreguen ciertos peligros o defectos que después afectan al producto que yo estoy envasando. Recuerden que BRCGS Packaging Materials está construida para el nivel más alto de control de los envases, considerando que un envase va a ser usado para envasar alimentos o productos que son sensibles a la higiene. Por ejemplo, un cosmético podría ser, ¿sí? Entonces, cuando miramos materiales reciclados, aquí vamos a mirar, a ver, del material reciclado puede favorecer algún peligro biológico, algún peligro químico u objetos extraños, ¿sí? Del fraude de materias primas, lo mismo. Si el fraude de materias primas, por ejemplo, un fraude de materias primas podría ser en el caso de tintas, ¿sí? Las tintas, si yo uso tintas de baja migración, un caso de fraude podría ser que me entreguen tintas con solventes que no migran, que migran muy rápido o de alta migración, o con solventes que no se van a eliminar rápidamente en el túnel de secado, por ejemplo. Y eso podría generarme algún peligro químico, ¿sí? Por acá, migración no intencionada de sustancias. Esta es un tipo de peligro químico y debemos tomarlo de forma textual. Que si de la estructura del material pueden migrar sustancias de forma no intencionada. Y aquí hablamos que pueden migrar monómeros, solventes, metales pesados o aditivos, por ejemplo, en plásticos. Entonces, yo miraría esos 4 cuando estructure el plan, cuando esté analizando peligros. Entonces, monómeros, solventes, metales pesados, ¿sí? Y aditivos que tienen los plásticos especialmente. Ningún plástico, ningún polímero, ningún envase plástico es solamente, por ejemplo, si usted está comprando o usa un envase de polietileno, no es 100% polietileno. Tiene componentes, tiene aditivos para que funcione. Por ejemplo, tiene antioxidantes.
¿ya? El PVC no es PVC completo. El PVC bruto, 100%, no es funcional. Se le agrega plastificantes. Entonces, siempre se van a agregar para que cumpla su función el envase, aditivos. Hay una clasificación de aditivos, ¿ah? Antioxidantes, desmoldantes, plastificantes, antiestáticos, etc. Entonces, hay toda una categoría, hay una clasificación de aditivos que se agregan. Y esos, como no están unidos químicamente, no están unidos por reacción química, o si no están unidos por fuerzas más débiles que un enlace químico, esos usualmente van a migrar, ¿ya? Entonces, la exploración de qué sustancias pueden migrar, ese, por ejemplo, es una debilidad dentro cuando se hacen los análisis de peligros, ¿sí? Especialmente en plásticos o cuando tengo latas de aluminio o otras latas, por ejemplo, para envases donde tengo que poner un recubrimiento. Y ese recubrimiento, ese barniz, es de polímeros, ¿ya? Entonces, eso es especial, es un peligro especial que hay que mirar, ¿ya? Intervención maliciosa, también. Estos dos de aquí, yo tengo que conocer primero los casos de fraude en este caso, y aquí tengo que ver cómo podría ocurrir la contaminación maliciosa y qué peligros posibles, razonables podría ocurrir. Y para tratarlo por un tema de inocuidad, obviamente, ¿no? Por un tema de seguridad del envase, por este plan ARA, ¿no? ¿Ya? Dicho de paso, todo este componente, todos estos pasos, recuerden que me da mi plan ARA. ¿Ok? ¿Ya? Sale mi plan ARA. Cuando yo paso por todos estos pasos, voy documentando, voy generando registros, voy generando, decidiendo qué voy a hacer. Al final tengo mi plan ARA. De peligro aquí, esto es interesante. Uso indebido previsible por parte del consumidor. ¿Sí? Veo en varios planes ARA que no se precisa bien eso. Entonces, ahí debemos preguntarnos de qué está pensando, o sea, cómo podría razonablemente, porque uno se puede imaginar muchas cosas, cómo podría el consumidor hacer un mal uso del envase y que eso pueda generar un peligro que puede ser usualmente físico o químico y que afecte a su salud. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Perdón. Ustedes fabrican cajas de cartulina, aquí no me salió muy bien. Cajas de cartulina, no sé si consumen cereal en el desayuno y que viene en una bolsa metálica y en la caja y vienen en una caja. Me imagino que sí. Un uso indebido por parte del consumidor de esta caja, y eso me ha pasado a mí, o sea, en mi casa, que abriendo la bolsa metalizada, lo terminamos de romper completo, y eso me acuerdo con mi hija pequeñita, y al final ya dijimos, ¿sabes qué? Tiraron en la caja, la bolsa, el contenido. ¿Ya? O sea, ese es un uso que en realidad no debiéramos darlo, pero lo estamos dando a la caja. Entonces, ¿qué pasa si la caja, por ejemplo, no lo estoy considerando como de contacto directo? ¿Ya? Podría haberse afectado al consumidor. ¿Ya? Otro ejemplo. No sé si ustedes toman vino y tienen que destapar con destapador. Usualmente lo normal es sacar el corcho con un sacacorchos, ¿no? Pero si me olvidé. Muchos terminan sacándolo con un tenedor o con un cuchillo, y ahí puedes, si tiene defectos, algunos defectos, el envase de vidrio, puedes generar partículas de vidrio, ¿sí? Por no sacarlo con un sacacorcho, ¿ya? Entonces, explorar los usos indebidos por parte del consumidor y pensar que eso puede afectar la salud del consumidor, debemos explorarlo también y hacer el análisis respectivo. Defectos críticos para la seguridad del consumidor. Aquí pongo un ejemplo, no sé si le ha pasado especialmente a las damas. Tapas, estas screw cap, que son de aluminio, en donde tiene este gollete, digamos, que es como de seguridad cuando
cuando se hace se tapa el producto, y tiene esto que se llaman puentes. Estos puentes pueden ser muy gruesos, ¿ya? Y que es difícil de romper, porque cuando yo abro, debe romperse para usar, porque es un mecanismo de seguridad para que no se altere, para que en la cadena de suministro, o sea, si recibimos un producto que está ya roto los puentecitos, significa que fue adulterado, ¿no? Pero en este caso, vino íntegro, pero viene muy grueso, ¿ya? Y no lo puedo romper fácilmente, especialmente las damas. Me pasa algunas veces, yo no soy tan fuerte, pero igual soy más fuerte que mi señora, por ejemplo, y termino yo, me dice, oye, abra eso, o terminamos cortándolo porque nos da flojera reclamar a quien abastece ese producto. Ese es un defecto. ¿Por qué? Porque podría generarte una lesión en la mano, ¿ya? Otro defecto que podría generarte, pero no un problema directo, sino a través del alimento. Supongamos que nosotros vendemos film a la industria y nuestro cliente envasa un producto y tiene que sellar. Estamos entregando un film, un laminado con polietileno y otros componentes. Tiene que sellar. Si la estructura de esto, los espesores, el gramaje es muy bajo, varía mucho, podría suceder que este sellado tiene defectos, que a lo mejor no es percibido cuando estoy envasando, pero sí en el uso. Si hay rotura o si hay una fisura, podría haber contaminación al interior del producto y proliferar microorganismos, claro, un microorganismo, el patógeno mismo te puede infectar o te puede intoxicar si hay generación de toxinas. Entonces, ese puede ser un defecto crítico, pero a través del alimento se contamina y después te genera enfermedad. Entonces, yo debo explorar todos los defectos críticos que puedan tener un impacto en la seguridad del consumidor, ¿sí? Y el otro es la integridad funcional, ¿sí? Que el envase no funcione como corresponda y genere un problema después en la salud del consumidor. Por ejemplo, hay algunos envases que son inteligentes, que me ayudan a controlar el crecimiento microbiano en frutas, ¿ya? O me generan una atmósfera modificada. Y si eso no funciona, voy a tener problemas. O, por ejemplo, cuando tengo barreras funcionales. Las barreras funcionales generalmente, supongamos que esta es la parte interior de contacto con el alimento, esta puede convertirse en barrera funcional de esta capa que me da estructura del envase. Si no funciona, falla la barrera, termina migrando mayores componentes hacia el alimento. Integridad funcional, ¿sí? Entonces, o puede ser integridad funcional por el uso, por las condiciones de uso que le estoy dando, ¿ya? Entonces, estas condiciones de aquí, o sea, estos tipos de peligros deben ser explorados uno a uno. ¿En dónde encuentro fallas? Encuentro fallas aquí, lo voy a marcar, voy a cambiar en este. Encuentro fallas en la migración, que no se explora muy bien. En el uso indebido encuentro fallas, ¿ya? En la integridad funcional no se entiende, pero generalmente sí lo abordan. En esos 4, usualmente encuentro fallas que no se abordan muy bien en el plan ARA. Por lo tanto, si yo no exploré bien esto, mi plan ARA a lo mejor está dejando fuera peligros o fuentes de peligros que debieran estar analizados, por lo menos analizados. Puede que no me dé a un PCC. Sin embargo, deben estar abordados en mi plan, en mi análisis de peligros, que es un componente, el primer componente de mi plan ARA completo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no sé, si tienen dudas, escriban porfa y podemos platicarlo, podemos conversarlo. Ya. Cada peligro, no, aquí estoy inclusivo yo, pero es cada peligro en realidad. Cada peligro con su medida de control. El análisis de peligros, considerando estos 10, me va a dar peligros no significativos y peligros significativos. Y cada peligro va a tener su medida de control. ¿Sí? Siempre va a ser así. Los peligros significativos usualmente van a estar controlados por programas. Eso generalmente va a ser así. ¿Sí? Y 2 opciones de control.
o los PCC, después de hacer una evaluación de riesgo exhaustiva, o con prerequisitos especiales. Eso dice BRCGS PACAI. ¿Sí? Es decir, yo debo controlar sí o sí estos peligros significativos. Si tengo 8 que dieron en mi análisis, de esos 8 a lo mejor 2 lo voy a controlar con PCC, es decir, en el proceso mismo, y los otros 6 van a ser controlados con peligros especiales. Perdón, con requisitos especiales. ¿Sí? ¿Ya? Aquí veo algunos comentarios. Sí, Alberto, ¿te parece si respondemos a unas preguntas o mejor al final? Dale, como tú quieras. Es que tú vas mirando que de repente hay preguntas como que podemos responderlo o al final también, como quieras. Como sea mejor. Al final, ¿le parece? Ya, ok, perfecto. Ya, sí, me quedan pocas, ¿ah? Porque la idea después es discutir temas, ¿no? Ok, entonces, los peligros significativos que salga de mi análisis de peligros, entonces lo voy a abordar con PCC, pero esta decisión tiene que hacerse con una evaluación de riesgos exhaustiva, ¿ya? O requisitos especiales. ¿Ya? Ya. Ahora, si es PCC, recuerden, un PCC es una etapa en donde aquí puede ocurrir un peligro significativo y debo agregar la medida de control. Y la medida de control, otra falla que tenemos en la industria, cuando yo pregunto, a ver, voy a hacer esta pregunta, a ver si me ayuda. A ver, yo hago análisis o inspección del producto, del envase en este caso, ¿ya? Para liberar al mercado. Pregunta. Y respondan por ahí, por la sección de preguntas o por el chat, no sé. ¿Es o no una medida de control de peligros? Por favor, escriban en el chat o en la sección de preguntas y respuestas si el análisis e inspección del producto es una medida de control, sí o no. Ahí nos están respondiendo, Alberto. Todos dicen sí, mayoría sí, algunos dicen no. Ok. Yo creo que han asistido a tu webinar, algunos, Alonso. Sí, mayoría dice sí, algunos dicen no. Ok. Como el 60% sí, otros dijeron no, más o menos. O casi 50-50, más o menos, por lo que veo. Ahí estoy viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 8, 6, 10, 6. Ya. Bien. Súper. No. No es una medida de control. ¿Por qué? Y lo explico. ¿Ya? Porque una medida de control previene, elimina o reduce el peligro. ¿Sí? O sea, el análisis de aquí arriba, el análisis de peligros que puse, debiera prevenir, eliminar o reducir, una de las tres, ¿ah? No pueden ser las tres. Y no hace nada de eso. O sea, si encuentra algún contaminante o algún peligro en el envase, pues ya llegó. Sí es una medida de verificación, es una acción de verificación, pero no puede ser una medida de control. Entonces yo encuentro mucho en la industria que no se define bien las medidas de control. La medida de control tiene nombre y apellido. Y su efecto es en el peligro, esa es su pareja de baile del peligro. ¿Sí? Entonces yo lo pongo, es su contraparte del peligro. ¿Ya? Entonces, yo estaba explicando lo del PCC. El PCC es una etapa más, por ejemplo, puede ser la impresión del PCC, la medida de control es el secado
de la tinta, el secado del sustrato que imprimí. Entonces, tiene nombre y apellido. ¿Qué hace el secado? Lo que me está haciendo es eliminar o reducir, en este caso sería el solvente. ¿Sí? El tamiz que está en la extrusora, no sé quiénes de ustedes extruye plástico. El tamiz que está en la extrusora, que está al final, ¿ya? Ese tamiz me está filtrando cuerpos extraños, astillas que pudo haber llegado en los pellets de polietileno o el polímero, o piezas que puedan desprenderse anteriormente. Lo que está haciendo es, habría que determinar ahí el límite, pero podría ser reducir. ¿Ya? Entonces, ese puede ser mi medida de control en mi PCC, que sería extrusión, por ejemplo, el tornillo extrusor. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes, no sé si queda claro eso, alguien si no está de acuerdo, está muy bien que no estén de acuerdo, lo discutimos y seguimos dando más ejemplos, si desean, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, una vez que usted encuentra un PCC, determina, dice, es que esto está en el proceso, esta medida de control, por lo tanto, voy a gestionarlo como un punto crítico de control. ¿Ya? Se establecen los límites críticos, ¿sí? Pero los límites críticos, ojo, se establecen en relación a la medida de control. ¿Sí? No se establece en relación a la etapa donde está la medida de control, sino en relación a la medida de control. ¿Por qué? Porque necesitamos predecir el desempeño de la medida de control. Y el límite crítico, no se maree, el límite crítico es un indicador. Es un indicador, y es un indicador clave de riesgo, o en inglés KRI, Key Risk Indicator. ¿Ya? ¿Por qué un indicador? Porque en realidad el límite crítico es una variable, temperatura, presión, velocidad, lo que sea, con una meta. O con un pongamos, límite. ¿Ya? Entonces, no que nosotros nos enseñan, a veces se nos hace muy difícil este tema. ¿Ya? Entonces, pero es una variable que le pongo una meta. Punto. ¿Ya? Pero lo pongo respecto a la medida de control. Si yo digo el tamiz es mi medida de control, perfecto. ¿Qué variable me va a predecir que el tamiz esté funcionando bien? El tamiz de la extrusora, por ejemplo. ¿Cuál sería la variable? Por ejemplo, podría ser variación de la presión. ¿Sí? Podría ser, no lo sé. Habría que ver ahí, estudiar bien y cuál sería la mejor variable para poder, ¿qué cosa? ¿Qué hago con el límite crítico? ¿Para qué defino este indicador? Para monitorearlo o vigilarlo. ¿Ya? La vigilancia me va a decir, oye, es que la presión está aumentando, eso significa que se está saturando el tamiz. Estoy inventando, ¿eh? Si ponemos la presión como variable y con su límite. ¿Ya? Una, digamos, menor o igual a 4 PSI. Estoy inventando, ¿ah? Entonces, si yo digo, si aumenta, significa que se está saturando el tamiz y por lo tanto, entonces, yo vigilo la presión. ¿Sí? Si es que hay desviación, medidas correctivas. Eso es lógico. Esos 3 elementos que estoy mostrando aquí son los elementos básicos de gestión de un PCC. ¿Ya? Luego, verifico. ¿Ya? Verifico para saber si la vigilancia hice de forma correcta y si hubieron desviaciones, hice de forma correcta. Y para ver si es que la medida de control, si es que el operador o quien esté haciendo eso, lo está haciendo de forma correcta. ¿Ya? Y esto es lo que yo llamo la Ouija 2.0. ¿Ya? Esto no lo encuentran en un libro, no lo encuentran en nada de esta estructura, eso es una estructura hibro que nosotros hace un tiempo lo definimos así. ¿Ya? Úsenlo, pero abajito ponen ahí hibro. ¿Ya? Lo ponen ahí, de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí están los principios en que se basa para estructurar el planar. ¿Ya? Yo analizo los peligros, principio 1. ¿Quiénes vienen del mundo HACCP? ¿Está entendiendo más rápido eso? Principio 2, principio 3, principio 4, principio 5, principio 6. Y todo esto tiene que documentarse. Cuando hago vigilancia, genera registros. Cuando hago medidas correctivas, genera registros. Verificación, genera registros.
¿sí? Tengo que justificar por qué ese límite genera un documento. ¿Ya? Por eso es que ese es el principio 7. ¿Sí? Sí. Ya, voy a cambiar de lámina, voy a borrar primero esto. Ahí está. Ya. Listo, ese es el estructura del plan ARA. ¿Ya? Voy al tema de control de procesos, en donde nos pide un plan de control de defectos. Es una sección fundamental, igual que el DOL 2, los dos. Es decir, estos de aquí, me voy atrás harto, estos dos de aquí son fundamentales, ¿ah? ¿Ya? Recuerden que BRCGS Packaging Materials aborda por fundamentales, ¿ya? Así que me regreso. Ya. ¿Qué dice la declaración de intenciones? Deberá implementarse procedimientos documentados e instrucciones de trabajo y especificaciones de proceso para garantizar un aseguramiento efectivo de la calidad de las operaciones durante el proceso. El foco es asegurar que las operaciones funcionen según su diseño. Y para eso implemento procedimientos, instrucciones y especificaciones. La especificación del proceso es distinto que una instrucción de trabajo, que un procedimiento. La especificación del proceso se basa en definir los variables o parámetros de funcionamiento del proceso y sus límites. ¿Sí? Ojo con eso. Un procedimiento me dice cómo voy a hacer el trabajo. La instrucción lo mismo. Me va a decir el paso a paso, estilo Luis Fonsi. La especificación es distinta. Muchas veces la especificación está en el mismo procedimiento. No pasa nada, está bien. Pero son cosas distintas. ¿Ya? ¿Qué dice el 5.4? Primero, tienen que identificar los defectos. Y eso es de responsabilidad del equipo de gestión de peligros y riesgos. Entonces, tiene que identificar y registrar todos los defectos potenciales del producto que razonablemente podrían producirse en cada paso respecto al producto y el proceso. O sea, igual que el análisis del ARA para analizar peligros, paso estilo Luis Fonsi, aquí lo mismo. Voy paso a paso mirando qué defectos pueden generarse en ese paso. Que sean razonables. Yo me puedo imaginar muchas cosas. Razonable significa basarme en información. Segundo, ¿qué defectos? No sé si lo puse por acá. Aquí está. Defectos de calidad. Defectos que puedan afectar la integridad funcional del desempeño del producto terminado en uso. Y defectos que deriven en la elaboración de productos fuera de los parámetros que hayamos acordado de calidad, obviamente, y especificados por el cliente. Cabe destacar que estos defectos no solamente van a mirar inocuidad. Si hay algunos defectos que van a afectar a la inocuidad, es decir, pueden afectar a la salud o dañar al consumidor, lo abordo en el ARA. ¿Sí? Y los otros defectos que pueden afectarme a la calidad e incumplimiento de especificaciones o al funcionamiento del envase, o incluso podría ser a la autenticidad, lo abordo por el 5.4. ¿Sí? Entonces, tengo que explorar todos los defectos posibles, variaciones de espesor, dimensiones distintas, debilidad de sellado o la mezcla que no corresponde, variaciones de color, piojos en la impresión o empastes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que explorar todos esos defectos. Defectos de calidad, defectos que pueden afectar la integridad funcional y el desempeño, y defectos que deriven en la elaboración de productos fuera de parámetros. ¿Ok? Con eso, una vez levantado esos defectos y haber evaluado, yo lo que haría es evaluar un riesgo. No pide que evaluar el riesgo. ¿Sí? Pero yo sí lo que haría es evaluar el riesgo. Una vez hecho eso, dice, una revisión, el 542, una revisión del proceso de fabricación y cuando corresponda del proceso de impresión, cuando tenga obviamente impresión, debe identificar los puntos de control del proceso. Por eso yo ponía aquí el PC, porque lo dice literal, puntos de control del proceso, ¿ya? Que pueda evitar o limitar, que pueda prevenir o limitar el riesgo de elaborar con productos con defectos de calidad. Ese es el foco de los puntos de control del proceso, ¿ok? Entonces, identificamos los puntos de control del proceso, tengo los PC y luego
Para cada punto de control, lo que tengo que hacer es especificar el proceso. Supongamos que en el corte yo estoy cortando la lámina que está saliendo de la extrusora por extrusión en base a globo, ¿ya? Y digo, un defecto puede ser es que salga con menos dimensiones, ¿ya? Ok, ¿es un defecto importante? Sí, por lo tanto tengo que configurar un PC, ¿sí? Un punto de control de proceso en la parte de corte de los cuchillos. Configuro la máquina y pongo límites del proceso. Defino cómo voy a configurar o setear la máquina y cada cuánto voy a resetear la máquina y cuáles son los límites de las variables que me van a llevar a tener bajo control y no generar esos defectos. Que puede ser la velocidad, que puede ser la vibración, que puede ser incluso el espesor del material, que puede ser incluso, yo puedo decir, en la configuración de la máquina voy a cambiar el cuchillo cada 2 horas. Puede ser la velocidad, porque si aumenta la velocidad va a generar peores cortes. ¿Sí? Entonces yo hago la especificación del proceso, haré un documento, una ficha, no lo dice así, pero yo digo que sí hay que documentarlo, porque para que entrenemos al personal incluso. Entonces hago esa especificación de proceso, ¿ok? Entonces para estos defectos, ¿no? Y después, en el 5.4, entonces miren, hasta ahí, digamos, ese es el plan de control de defectos que yo lo llamo. Entonces yo puedo tener en la empresa 10 PCs, 10 partidos comunistas, no, perdón, no es partido comunista, es PC nada más, ¿ya? No estoy haciendo apología política, perdón, ¿ya? 10 PCs, ¿ya? Y cada uno estructurado, y ese sería mi plan de control de defectos, ¿sí? Con cada uno con su especificación de proceso, implementado, tiene que estar funcionando, y para eso tengo que capacitar al personal, ¿ok? Después dice, para completar la revisión del 5.4, es que el manejo de equipos críticos debe hacerse solo por personal capacitado y autorizado. Equipos críticos que afecten a la inocuidad del producto, ¿sí? O a la seguridad o legalidad del producto. Entonces, este foco, criticidad, es inocuidad o legalidad. Esta es una derivada del plan ARA. O sea, en el plan ARA yo voy a tener PCCs. Si el PCC está relacionado a equipos, entonces quienes manejan los equipos va a ser personal autorizado y capacitado. Después, deberá haber una lista de materiales y especificaciones de proceso para cada tanda o lote de producto. Eso dice el 5.4.5, ¿sí? Especialmente, dice, una lista de materiales y la especificación del proceso. Recuerden, la especificación del proceso se basa en configuración de máquina y límites de las variables del proceso, ¿ya? Para cada tanda de producción, ¿sí? Y obviamente ahí se incluyen los puntos de control de proceso. El 6 habla de que debemos tener controles de proceso documentados durante la puesta en marcha, ¿sí? Para poner en marcha la máquina, los equipos, ¿ya? Y también después de ajustes de los equipos y periódicamente durante la producción. Después te dice en el 7, deberá establecerse un procedimiento documentado de trabajo de despeje de línea. ¿Qué significa? Si ustedes miran la norma BRCGC Packing en español, ahí hay un error de traducción. No es de limpieza, dice limpieza, es de clearance, es despeje de línea, en donde yo no tenga materiales de productos anteriores para entrar la nueva producción. A eso se refiere el 7. El 8, validar cambios en composición de productos, los métodos de procesamiento o los equipos, ¿sí? Y el 9 habla de que debemos tener claridad de las funciones, tener un procedimiento para despejar la línea, y ahí incluyo estos elementos, ¿ya? Pero eso estoy agregando aquí porque es parte del 5.4. Pero lo que me interesa más es enfatizar en esto de acá, en los PC para defectos y en donde debo hacer especificación del proceso, ¿sí? Así que muchas gracias, niños. Eso era. ¿Dudas que hayan? Lo charlamos. Y precisamente dudas tenemos, Alberto. Me sumo. Dale. Ahí Rocío nos pregunta, volviendo a lo que es el Jara. Uy, se me fue, ahora sí.
Para determinar los PCC, ¿qué herramienta se utiliza? ¿El árbol de decisiones o la matriz? Entiendo que la matriz es como la matriz de análisis. Sí, la matriz de riesgos. Claro, es que BRCGS Packaging no te pide que usar. En la buena práctica se puede usar el último árbol de decisiones de los principios generales de higiene de los alimentos. O en el curso oficial de BRCGS Packaging se sugiere un razonamiento muy sencillo, ¿ya? Que si el peligro afecta al consumidor o al requisito legal, y yo no tengo otro paso más adelante donde hacerlo frente, listo, es PCC. ¿Sí? O sea, primero habría que ver si es suficiente la buena práctica. Si la buena práctica es suficiente para controlar el peligro significativo, tengo una buena práctica especial. Y esa buena práctica yo lo tengo que prestar atención. Al prestar atención significa documentar con precisión, monitorearla, su funcionamiento, aplicar correcciones, especialmente si hay desviaciones, y verificarla. Eso es prestar atención a los PPR que están controlando un peligro en específico, un peligro importante. No sé si con eso, no sé quién respondió, le ayudamos. Pero puedes usar árbol de decisiones o el razonamiento sencillo y lógico, que es que cuando ya no tengo chance más adelante y el control lo debo aplicar en el proceso, listo, es PCC. Listo. Ahí Joseph nos comenta también, la especificación de proceso, ¿podrían ser los parámetros técnicos que deben funcionar ciertos equipos en una línea? Parámetros técnicos entendiendo velocidades, presiones, temperaturas, etcétera, etcétera, sí. Pero ahí tienes que vincular al defecto. O sea, porque generalmente nosotros tenemos harto control del proceso. O sea, tenemos hartas variables que podemos estar controlando o lo están controlando hoy día. Por ejemplo, en impresión, se controla velocidades, viscosidad de tinta, la temperatura del túnel de secado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál de esas o cuáles de esas se relaciona al defecto? Entonces yo tengo que relacionar el defecto crítico, porque el PC, yo tengo un punto de control que me lo llevó un defecto. ¿Ok? Entonces yo tengo que relacionarlo. Sí, cualquiera, pero relacionarlo al defecto. Ok. Andrea nos comenta, siempre he tenido esta duda respecto al peligro de uso indebido por parte del consumidor. ¿En qué etapa o proceso aplica? En estricto rigor, debieras tú evaluarlo. O sea, en la práctica podrías ponerlo al final, una fila, uso indebido del producto. O sea, no necesariamente es una etapa. O lo vas haciendo etapa a etapa, ya. En muchas de las etapas vas a decir que no aplica. A lo mejor ya cuando tienes el producto intermedio, puedes decir, es que aquí podría haber un uso indebido relacionado a esto, y ahí lo evalúas, ¿no? Pero es básicamente del producto directo. Correcto. Aquí Rocío nos consulta, ¿a qué se refiere con los PPRE? Entiendo que son los requisitos especiales y nos pide algunos ejemplos. Sí, yo lo llamé especial, le puse una E para diferenciar lo otro. A ver, pongamos, en packaging. Ya. Supongamos que, y eso pasa en film, especialmente. Cuando yo tengo film y estoy bobinando film, o hay veces, muchas veces hay estática y pueden tener pelusas, atraer pelusa y contaminar la superficie del film, que a lo mejor va a quedar al interior o que puede entrar en contacto con el alimento. Entonces, ahí hay una contaminación desde el ambiente del proceso. Si tú lo evalúas, a lo mejor te va a salir significativo el peligro, porque después puede afectar al alimento, crecimiento microbiano, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, a ver, lo que tengo que asegurar entonces es mayor higiene en la zona de los rodillos. Entonces estructuras un procedimiento especial de limpieza para hacer limpieza precisamente de los rodillos, de tal forma de bajar la polución o la carga de polución del ambiente, de tal forma que no se contamine el film. Ese podría ser un prerequisito, pero es específico de ese punto, ¿sí?
Entonces, no sé si con eso, creo que Andrea era la que comentaba, no sé si con eso que ayuda. Y así pueden haber hartos ejemplos. Rocío nos comenta eso. A ver, Andrea nos comenta, disculpa, entonces, ¿se podría señalar en todos los análisis Jara que no aplica, entiendo yo, lo que se refería al peligro por uso indebido, ¿no? Uso Que fue lo individual. que preguntó Andrea, vuelve a comentar, ¿no? Entonces podríamos señalar en todos los análisis Jara que no aplica y después señalarlo como nosotros lo tenemos determinado en la ficha técnica o especificación de producto. No, porque la ficha técnica no es la herramienta para hacer análisis de peligros. Ujú. Es la matriz, que si estás usando una matriz, es tu matriz. Ahí tiene que estar. Yo lo que decía, si no lo pones fase a fase, tendrías que tener una sección, unas columnas del producto, donde analices los usos indebidos del producto y con la herramienta que tú hayas definido, si pusiste probabilidad, severidad, etcétera, etcétera, evalúas eso. ¿Sí? Ok. Después, bueno, un anónimo nos pregunta, ¿puede dar un ejemplo de uso indebido y defecto crítico para la seguridad, bueno, para seguridad, entiendo yo, para inocuidad, para una etiqueta que es parte de la unidad de venta, pero que no está en contacto con el alimento? Uso Un poco. indebido y defecto crítico. Voy por el defecto crítico. Defecto crítico, tu adhesivo, si es un autoadhesivo, una autoadhesiva. Si tu adhesivo está vencido, va como defecto y después se desprende la etiqueta. Ujú. ¿Sí? Ese es defecto crítico. Otro defecto crítico va a ser los empastes de la impresión si tengo que imprimir texto legal. ¿Ya? El otro era Uso indebido. el uso indebido de la etiqueta. Ahí el uso indebido de la etiqueta por parte del consumidor podría no haber, pero podría ocurrir, podrían haber varios usos a la etiqueta. Por ejemplo, que yo saque la etiqueta y lo use como servilleta. Estoy inventando, habría que ver cuáles son los razonables. Pero eso posiblemente no sea importante. O sea, muchos usos indebidos que pueden haber a lo mejor no me van a elevar a que sea crítico o algún peligro importante, ¿no? Entonces eso pasa especialmente en algunas botellas que uno lo puede sacar rápido y lo puedes usar hasta como servilleta o lo puedes usar para envolver algo, ¿sí? En etiquetas, ¿sí? Correcto. Rocío nos comenta, por ejemplo, en Food, HACCP y FCC se trabaja con un prerequisito o guía, aparte de la norma para complementar. En BRC se trabaja igual, entiendo yo que se refiere si hay BRC versión 6 packaging, hay un documento aparte. Hay una guía de interpretación, Ujú. ¿ya? Pero eso es de paga, ¿ya? O sea, hay que comprarla. Yo digo que no la compren hasta que salga la otra versión. Que ya ¿Ya? sale, ya en octubre se publica. Eh, a ver, más preguntas. Es que precisamente, Alonso, mientras vas revisando, como no hay mucha información respecto a estos temas, es que nosotros pues estamos haciendo webinars, no solo de esto, ¿no? De otras normas también, para ayudar. Y con sus preguntas, muchas veces también a nosotros nos dejan pensando, vamos a investigar y así vamos aumentando conocimiento, ¿no? Por eso es muy importante sus preguntas. Por más mínima que sea, pregunten. Justo Sara nos pregunta, un ejemplo de uso indebido previsible por parte del consumidor podría ser cuando el consumidor calienta la leche dentro de un envase Tetra Pak. Sí, Sí. sí. Y eso puede aumentar de migración, Ujú. Correcto. absolutamente. O cuando en las latas de atún, por ejemplo, si tú las manejas mal, estás apurado, la tiras para allá, si se abollan, pueden romperse ¿cómo se llama? El barniz dentro, ¿ya? O golpear el envase, correcto. Justo ahí creo que Rocío decía. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas, Alberto. Perfecto, perfecto. Listo, entonces, vamos a seguir con esto porque la idea es masificar estos temas, especialmente quienes son líderes de inocuidad, líderes de normas en la industria, ¿no? Así que agradecido. Y eso, nos vemos en la próxima. Alonso, cierra usted el tema.
Cuídense bastante, gracias por estar acá presente. Síganos en las redes sociales, se viene la Semana de la Inocuidad. Suscríbanse a nuestro canal para sorteos de cursos en vivo y también asincrónicos. Va a haber en la Semana de la Inocuidad para cada día cursos con descuentos muy especiales para lo que puedan adquirirlo. Y bueno, nada más, síganos en las redes y los próximos eventos que estaremos haciendo. Cuídense bastante y buen fin de semana. Hasta luego.